Buenas noches, estimados colegas del Consejo Regional 3 Lima, de médicos del Perú, sector salud, población en general. A nombre del Colegio Médico del Perú, doctor Pedro Riega López, y en nombre de la doctora Frida González, Consejo Regional 3, ambos decanos, este, este, Secretaría de Desarrollo Profesional y Científico viene desarrollando una serie de temas, ¿no?, que tienen que ver con los diagnósticos tempranos, tratamiento oportuno y la prevención. Y muchos de estos temas lo hacemos fundamentalmente en los días en los cuales se celebra, por ejemplo, enfermedades muy relevantes, ¿no? En esta oportunidad tenemos para ustedes, por el Día Mundial contra el Cáncer de Colon, que se celebra el 31 de marzo del 2020, los 31 de marzo, el séptimo simposio internacional virtual. En este presente séptimo simposio internacional virtual nos acompañará dos importantes especialistas. Por el Perú, el doctor Guillermo Otoya Moreno, jefe de servicios de gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara, que desarrollará el tema cáncer de colon en el Perú. Y por Uruguay, agradeciendo a nuestro expositor internacional, tenemos al doctor Fabián Batista Amarilla, que es gastroenterólogo endoscopista del programa de cáncer digestivo del Instituto Nacional de Cáncer Montevideo, Uruguay. El doctor va a desarrollar el segundo tema, estrategia de prevención del cáncer de colon. Sin más preámbulos, entonces daremos las cámaras y la bienvenida al doctor Guillermo Toya Moreno, a quien agradecemos profundamente por el desarrollo de este presente tema, cáncer de colon en el Perú, en este importante día de conmemoración por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer del Colon. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cristian. Muy agradecido y honrado por la invitación del Colegio Médico del Perú 3 y a la doctora Frida González, la decana de nuestro Consejo Regional. Bueno, el Día Mundial del Cáncer de Colon fue el 31 de marzo, pero debemos seguir visualizando un problema que cada vez es tan importante en el Perú. El cáncer de colon, recordando algunos conceptos, es un tipo de neoplasia que comienza en el intestino grueso, en el colon. Obviamente puede tener metástasis y suele afectar a adultos a partir de los 50 años, aunque ahora se encuentra con mayor frecuencia a pacientes más jóvenes. Por lo tanto, es una neoplasia que puede estar presente a cualquier edad. Es una neoplasia de crecimiento muy lento. Toma años, desde que es un pólipo adenomatoso hasta llegar a ser una neoplasia avanzada. Empieza como una lesión elevada, un pólipo, y luego, después de 5 a 10 años, estos pólipos pueden convertirse en cáncer. Al inicio, los pólipos no dan síntomas. Por eso, en el paciente asintomático, en el paciente aparentemente sano, se recomienda pruebas de tamizaje, pruebas de detección, para ayudar a diagnosticar precozmente el cáncer de colon o lesiones preneoplásicas y extirpar los pólipos si los hubiera. Algunos datos del Perú, de Globocan 2022, es lo más reciente que he encontrado. Hay algunos datos de 2023 parciales que prácticamente reflejan lo mismo. En general, hablando de cáncer, en el Perú, 72.827 número de nuevos cánceres por año, 35.934 muertes por año y un número de neoplasias prevalentes en los últimos 5 años, al 2022, de 185.370. ¿Qué tenemos sobre el cáncer de colon en el Perú? A la izquierda vemos los 5 neoplasias más frecuentes en varones. Primero próstata, luego estómago. Cáncer colorectal cada vez está prácticamente alcanzando a estómago en tercer lugar. En las mujeres, la primera neoplasia es cáncer de mama, luego cáncer de cuello uterino, luego cáncer de estómago y cáncer colorectal. En ambos sexos, por volumen de pacientes, próstata en hombres, mama en mujeres, estómago y en cuarto lugar cáncer de colorectal.
y esto cada vez es más evidente. José, buenas noches. Creo que está congelado, ¿no? Sí, sí, voy a comunicarnos. Dispensas a todos nuestros televidentes. Vamos a comunicarnos con el doctor para que se vuelva a comunicar con nosotros. Parece que, A ver, ¿qué pasó? Ya está bien, un ratito. Share, share, un ratito, share. Ah, wow, he cerrado esto de acá. Ya, a ver, un ratito. Veamos, 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 veamos por acá. Ahí, voy a achicar acá. Ya, ahí. Entonces, parece que he vuelto a cerrar esto. ¿Ya? Mm, Vamos a ver. A ver, test fecal, un ratito. Ahí está. Ujú. Está abriendo. Ya, ya. A ver, entonces, vámonos por acá. A ver, vámonos por acá. ya, se Y, ve ahorita su pantalla. Sí, a hay ver, que compartir. un ratito. A ver, ahí estamos. ¿Qué tal? Sí, sí, más o menos, más o menos. Ya, perfecto. Póngalo en aumento nomás si es que. A ver, un ratito. Déjeme ver cómo hago. Mm.
Ahí, ¿qué tal? Mm, Ya, ahí- configuración de visualización, no me faltaría. Arriba, a ver, donde dice... configuración No, de visualización. wow, no logro visualizar eso. Ah, ya, configuración de visualización. A ver por acá. Mm, cambiar entrevista y moderador. Ahí estamos. Así es, ese sería otro. Ya, entonces Ah, empezamos, ¿ya? ya Ya, de nuevo, nomás, porque- ajá. ya. Bueno, parece que había algunos problemas, gracias. Dale nomás. Algunos problemas técnicos, ya ustedes me van comentando cuando sucedan nuevamente los percances. Bueno, decía que el cáncer de colon es una neoplasia que comienza en el colon y si bien se encuentra con más frecuencia a partir de los 50 años, ahora cada vez vemos pacientes más jóvenes con este diagnóstico. Es una patología de crecimiento muy lento, 5 a 10 años desde que es un pólipo hasta convertirse en una neoplasia avanzada. Por lo tanto, hay tiempo de la detección temprana para plantear el tratamiento oportuno. Los datos de Globocan, que es la agencia internacional para investigación de cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, en general de todas las neoplasias, el año 2022 define 972.827 número de nuevos casos. Casi la mitad de estos son pacientes que fallecen y los casos prevalentes de todas las neoplasias, 185.370. ¿Qué pasa con respecto al cáncer de colon? Dentro de los cinco más frecuentes de cáncer de colon, de cáncer en general, en hombres, primero próstata, luego estómago y en tercer lugar, cáncer colorectal. En las mujeres ocupa el cuarto lugar después de cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de estómago y muy cercanamente el cáncer colorectal. En ambos sexos, por volumen de casos, primero está próstata, luego mama, luego estómago y luego cáncer colorectal. O sea, prácticamente la cuarta neoplasia en el Perú. Los datos del Centro Nacional de Epidemiología, el MINSA, dan una pequeña variación de esto y lo sitúan en quinto lugar, probablemente en relación a la forma de analizar la data, pero cada año se diagnostican 4.636 casos de cáncer de colon y mueren 2.635 personas. Igualmente, nos da la foto de un diagnóstico avanzado de la enfermedad. La mayor incidencia en el Perú está en Lima Metropolitana, seguido de La Libertad, Arequipa, Lambayeque y Cajamarca. Y la mayor mortalidad está en el Callao, luego Huánuco, San Martín, Ayacucho, Ica. Nuevamente, esto refleja diagnóstico tardío. Existe un documento sobre lo que es la prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Cómo llegar a evitar una serie de neoplasias, ¿no? Es un documento que está acá presente en 2018 sobre dieta, nutrición, actividad física y prevención del cáncer colorectal. Esto involucra cambios en la alimentación y modificación del estilo de vida. Fíjense que hasta un 40% de las neoplasias de cáncer de colon y recto podrían ser prevenibles, modificando la dieta y los hábitos de estilo de vida. Pero hay que entender que los resultados son a largo plazo. Así como es una neoplasia de crecimiento lento, también la variación en la prevalencia de la enfermedad, en la incidencia y en la mortalidad se pueden ver después de actuar adecuadamente en prevención primaria en un periodo largo de tiempo. Esta imagen a mí me gusta mucho, que representa cómo en general, ¿no? La dieta alta en sodio, la dieta baja en granos integrales, la dieta con poca fruta, lo ideal es por lo menos 3 frutas diarias, dieta baja en fibra, frutos secos, semillas, pocos vegetales, eh, falta de consumo de pescado, que es un aporte de omega 3 y la dieta baja en fibra, y otros datos más. Esto contribuye al número de muertes globales atribuibles
a muerte por cáncer, simplemente por una inadecuada alimentación, ¿no? Y si sumamos todos estos factores de riesgo, el gráfico no habría cómo representarlo en esta imagen. Por ello, no olvidemos, frutas, verduras, granos, nueces, semillas, para mantenernos sanos. Fíjense, tan de moda están siempre, y nos hablan por todo lado de los probióticos y los prebióticos, pero el prebiótico que es el nutriente de la microbiota sana que mantiene un estado no inflamatorio, un estado de equilibrio en el intestino y en todo el cuerpo en general, está vinculado a la alimentación. Estos alimentos ricos en prebióticos nutren a la microbiota que nos mantiene sanos. Bueno, esta es la nueva pirámide nutricional que puede tener algunas controversias, este es un tema de debate, pero nos pone algo, una alerta, que es sobre los ultraprocesados, la llamada comida chatarra, la comida fast food, ¿no? Que es fácil de conseguir, y esto contribuye mayor sobrepeso, obesidad, porque consumimos muy pocos alimentos frescos y aumenta el riesgo cardiovascular y también enfermedades crónicas como las neoplasias y el cáncer de colon, por supuesto. Entonces, este universo de alimentos ultraprocesados, yo he representado en este alimento tan maravilloso, tan encantador y tan tentador como es la dona, que es una trampa mortal, ¿no? Porque los que fabrican alimentos hace tiempo se dieron cuenta que la combinación de carbohidratos y grasas es sumamente adictivo, tan adictivo como las drogas duras que todos ustedes han leído y sabemos por referencias de la literatura. Porque esa combinación de grasas y carbohidratos es atrapante y crea una dependencia física. Por lo tanto, esta dona rosadita, con colores tan llamativos para los niños, para adultos y para todo el mundo, en realidad tiene un rostro maligno. Y no solamente la dona, sino todos los alimentos ultraprocesados que debemos tratar siempre en lo posible, irlos sacando de nuestra dieta y de nuestros hogares. Entonces tenemos factores de riesgo modificables. No estamos hablando del paciente que genéticamente tiene riesgo de neoplasia. Su padre lo tuvo, su hermano lo tuvo, etcétera. Sino estamos hablando en aquellos pacientes de riesgo promedio, cómo pueden modificar estos factores de riesgo. Primero, actividad física. 30 a 60 minutos de actividad física todos los días. Segundo, moderar en lo posible el consumo del alcohol. Por supuesto que es posible hacer. El no fumar. La obesidad, sobrepeso, obesidad son factores de riesgo porque hacen que el paciente produzca citoquinas proinflamatorias que contribuyen al desarrollo de una serie de neoplasias. Y una vez más, dieta rica en grasas, evitar ultraprocesados y consumir más fibras. Porque el no hacerlo contribuye a un factor de riesgo de cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha clasificado a las carnes rojas como grupo 2A, que son probablemente cancerígenas para los seres humanos, sobre todo las carnes rojas que han sido expuestas al fuego directo. Y la carne procesada, embutidos y todo ello, fue clasificada, sí, como grupo 1 carcinogénico para los seres humanos, ¿no? Por los elementos que se emplean, la nitrosamina, por ejemplo, que se emplean en el mantenimiento de la carne por largo tiempo, para estos, los embutidos, contribuye en un problema de salud global. Entonces es cierto, el cáncer colorectal está aumentando su incidencia en el Perú. Una vez más, tiene un periodo asintomático muy largo. Entonces tenemos tiempo, 5 a 10 años, para lograr encontrarlo en un momento oportuno. Eso es el diagnóstico precoz. El mensaje que es el cáncer colorectal se puede curar si se hace detección temprana y tratamiento oportuno. El tema es que ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo buscamos a los pacientes, entre comillas, sanos? Bueno, tenemos ya evidencia que hay el uso de pruebas no invasivas, que son pruebas costo efectivas para el tamizaje.
Y aquellos que salen positivos a la prueba no invasiva, se realiza la colonoscopia. Entonces, la detección temprana y el tratamiento oportuno son fundamentales. Recordando los criterios de Frame y Carlson, en que si buscamos un problema de salud, un problema médico, un problema como una neoplasia, como el cáncer de colon, para interesarnos e involucrar a estrategia de prevención en toda la población o en la población en la cual debemos hacer mayor incidencia, ver si es una enfermedad con causa común o frecuente morbilidad y se puede detectar y tratar en una etapa aún sin síntomas. Entonces, los test para diagnosticarlo deben ser efectivos y eficaces. Y el tratamiento temprano debe ser mejor que tratar a los pacientes ya en la etapa de síntomas, que es donde habitualmente se hacen los diagnósticos. Entonces, aparte que esa intervención, ese test que se realiza, debe ser muy sencillo de hacer, no causar daño a las pacientes y por lo tanto esto nos permite tomar decisiones oportunas. ¿Cuál es la mejor manera de diagnosticar el cáncer de colon? No hay duda. El gol estándar, la colonoscopia. Necesitamos colonoscopios, necesitamos gastroenterólogos o experticia. Hay que preparar al paciente, es sumamente sensible para hacer un diagnóstico de neoplasia. El problema es que no se puede hacer a toda la población, ¿no? Que dicen las guías internacionales, a partir de los 50 años, cada vez está bajando más, dicen a partir de los 45 años, si la forma de diagnosticar cáncer de colon es la colonoscopia. ¿Es posible esto? Hablando de estándares poblacionales, ¿no? Entonces, hay estrategias no invasivas, como mencioné, y el Ministerio de Salud tiene la prueba que es el test inmunoquímico, la prueba de Guayaco que todos hemos conocido en la época de estudiantes, ya no se emplea más, ¿no? No tiene una serie de problemas que lo vamos a ver después. El test inmunoquímico tiene mejor sensibilidad y mejor especificidad, y el MINSA documenta que debe realizarse en población entre 50 y 70 años. Esto, por supuesto, puede ser variable, ¿no? Puede considerarse a partir de los 45 hasta los 75, pero este es lo que tenemos actualmente como recomendación del Ministerio de Salud. Eh, ¿Y por qué ya no el TB tradicional versus el FIT? Que debería ser cuantitativo, ¿no? El que hay en MINSA es el FIT cualitativo. Bueno, de todas formas, es mejor que el TB, puesto que la especificidad del FIT es alta, sobre el 90%. El TB moderada. El paciente tiene que hacer dieta de 3, 4 días, no la hace bien, la hace mal y pierde sensibilidad para el diagnóstico de sangre oculta en heces y por lo tanto para el diagnóstico de cáncer colorectal en etapas tempranas. El FIT tiene una sensibilidad que llega hasta el 88-90%, el TB no tradicional, lo máximo es el 40%. El paciente con el test inmunoquímico fecal no interesa la dieta porque solamente detecta hemoglobina humana del colon. En cambio, el TB no tradicional hay que darle una serie de restricciones dietéticas, puesto que puede dar falsamente positivo. Los resultados del FIT deben ser en lo posible pruebas cuantitativas y automatizadas. Entonces, nos olvidamos del TB como tal. Es cierto, el MINSA dice en su página web que lo estándar para realizar el test fecal es el FIT cuantitativo, pero yo quisiera preguntarles a muchos de ustedes que trabajan en una serie de hospitales del MINSA si realmente en sus laboratorios tienen el FIT o siguen empleando el TB tradicional. Entonces, ¿en quiénes se debe hacer la prueba de sangre oculta en heces? Edad puede ser 45, 75, 50, 70, en ese rango. Pacientes asintomáticos, que no tengan sangrado, síndrome consuntivo, baja de peso, que no se hayan realizado una colonoscopía por lo menos en los últimos 4 años, no tener antecedentes familiares de neoplasia de colon o lesiones premalignas como los adenomas, ni tampoco familiares directos en pacientes relativamente jóvenes de menos de 60 años. Tampoco tener enfermedad inflamatoria intestinal y no
ser portador de enfermedad hereditaria de neoplasia colónica. O sea, buscamos a pacientes con riesgo promedio, sin ningún factor de riesgo, sin ningún síntoma. En ellos debemos hacer la prueba de sangre oculta en heces. Fíjense, el MINSA menciona de que del año 2024, aparte de 2025, se hicieron 340.000 pruebas de tamizaje para cáncer de colon. En promedio, se estima una positividad de 7%, puede ser entre 5 a 10%, pero si tomamos estos datos referenciales de lo que es los resultados positivos de una prueba FIT, asumimos que al menos 23.000 pacientes en este tamizaje debieron haber llegado a una colonoscopía. Yo me hago la pregunta si realmente se hicieron 23.000 colonoscopías en los pacientes que salieron positivos en este volumen de grupo de individuos que fueron sometidos a tamizaje. Si no se sigue la secuencia, detección, educación, tamizaje y en los positivos colonoscopía, estamos perdiendo un recurso valioso. Fíjense, esto es hablando en general de todos los cánceres, es un dato de 2023. ¿Cómo se diagnostica cáncer en el Perú? Presentación clínica. 66% de las neoplasias se diagnostican por presentación clínica y por tamizaje solo 6%. Debería ser al revés, ¿no? Deberíamos, las neoplasias, hablando del colon, deberíamos diagnosticarlas básicamente por tamizaje y no cuando ya hay síntomas. Entonces, un programa nacional de cáncer colorectal que tiene que madurar, por supuesto, tiene una serie de protagonistas, Colegio Médico, por supuesto, el Ministerio de Salud, salud. Yo pienso que también la participación de las Fuerzas Armadas y policiales. Creo que dentro de las Fuerzas Armadas, la FAP está haciendo un gran trabajo en lo que es detección temprana, con la prueba no invasiva, con el FIT cuantitativo. El doctor Carlos Rodríguez es uno de los impulsores de esta estrategia. Y también, por supuesto, involucrar a todos, a las clínicas privadas también. Tener ideas de que esto debe funcionar como una maquinaria integrada, trabajando en equipo para decidir el camino correcto para beneficio de nuestros pacientes. Dialogar entre todos los que toman decisiones para que realmente sea un programa nacional de detección temprana del cáncer de colon. Entonces, yo lo he representado o lo imagino que la detección o la prevención del cáncer de colon es como una mesa con cuatro patas. Una de ellas es la educación, para lo que es prevención primaria, la alimentación saludable, actividad física, eh, el test fecal en personas sin síntomas, esa sería la segunda pata de la mesa. El acceso a colonoscopía en aquellos que el test fecal sale positivo. Si no, pierde validez. Y por supuesto, el tratamiento oportuno. O sea, es todo un proceso, todo un engranaje lo que representa los programas nacionales de cáncer de colon. Y finalmente esto debe ser sostenible en el tiempo. Recordemos que es una neoplasia de crecimiento lento y los resultados en disminución de mortalidad en el Perú no lo vamos a ver en un año, lo vamos a ver en 5 a 10 años, en los cuales progresivamente la incidencia de cáncer de colon va a disminuir y el ejemplo nos va a dar el doctor Fabián con su vasta experiencia en Uruguay. Hace un par de años armamos este colon gigante en el Hospital Almenara, ¿no? En los cuales se hizo un trabajo muy bonito. eh, Hicimos pruebas FIT a un grupo importante de pacientes, bueno, pero esto debe seguirse replicando realmente a nivel nacional y en otros hospitales con el fin de concientizar a la población. No solamente hablar de la prueba FIT para detectar sangre oculta, hablarles de lo que es nutrición, alimentación, dieta sana. Esto lo hicimos con nutricionistas que también estuvieron presentes en esta campaña. Este es un filósofo de nombre esquivo para mí, Tansjo, no sé si estoy pronunciando bien, un filósofo
de la Academia de Estocolmo, de Suecia, y tiene una especialidad que se llama bioética. Fíjense, algo que debemos tener siempre presente, la bioética, ¿no? Hace poco hubo una reunión en el Colegio Médico que se habló sobre bioética. Entonces, Tanjo propone que para lo que es eh, tamizaje de neoplasias, y volviendo a nuestro caso, tamizaje de cáncer de colon rectal en Perú, debemos tener dos elementos fundamentales de la bioética. Uno es el utilitarismo práctico, ¿no? Cómo maximizar el beneficio a la mayor cantidad de la población. De este modo, salvamos vidas y ganamos años en nuestros pacientes, o en nuestra población. Y el otro elemento que propone Tanjo es la justicia distributiva. Si tenemos recursos limitados, debemos generar el mayor impacto positivo para la colectividad. Fíjense, él lo expresó en Suecia, pero todos los países del mundo tienen algún tipo de limitación. Entonces, maximizar, salvar vidas y distribuir adecuadamente los recursos que son limitados en todas partes. Entonces, ¿cómo logramos esto? Con tamizaje estratégico. Aplicación del test inmunoquímico a la población estimada, digamos, en 50, 75 años, 50, 70, vamos a tener un margen de la población, emplear una prueba barata o relativamente barata, que sea muy aceptable. Fíjense ustedes mismos analicen cuántas veces su médico les ha dicho, hágase una colonoscopia y no han vuelto más. Entonces, si ustedes a un individuo le dicen, bueno, tiene riesgo de neoplasia, como todo el mundo, a partir de los 45, 50 años, hágase una colonoscopía. En primer lugar, no va a ser posible hacerlo a todos, y en segundo lugar, el paciente no va a aceptar. Y eso pasa acá y en todos lados, ¿no? Es mucho más fácil aceptar un test fecal que una colonoscopia. Entonces, se propone un modelo de eficiencia y ética en todos los pacientes que tienen un FIT positivo, se les haga la colonoscopia. Y esto permite el tratamiento oportuno, reduce lesiones potencialmente neoplásicas o preneoplásicas y reduce con los años la mortalidad y también los costos, ¿no? ¿No? Ahorro de costos. Las autoridades buscan, nos dicen cifras, ahorro, muy bien. Con un diagnóstico oportuno, disminuye la mortalidad, menos costos en cirugías, en quimioterapia y otros temas adicionales con respecto a pacientes que tienen la enfermedad. El gastroenterólogo, por supuesto, forma parte de este proceso, pero deben estar integrados el personal de salud que trata con la población. Fíjense que la estrategia de colonoscopia para todos, imposible. Muy caro, los recursos son limitados, no tenemos tantos colonoscopios y en ninguna parte del mundo, ni en Estados Unidos, ni en Suecia, ni en los países del llamado primer mundo, pueden hacerlo porque se considera que esta estrategia, aparte de ser cara, tiene bajo impacto poblacional. Estamos hablando de cómo beneficiamos a la población. Ética para salvar vidas en la población. Entonces, en cambio, un FIT y a los que sale positivo en la colonoscopía es muy eficiente y da el máximo beneficio colectivo. Una frase que quería terminar mi charla: un programa nacional de tamizaje de cáncer de colon no busca hacer todo a todos, sino hacer lo correcto a quienes más se benefician en el momento adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Otoya, por su brillante exposición. Más bien, ahora vamos a dar pase al doctor Fabián Batista Amarilla, del país hermano Uruguay, que va a desarrollar el tema Estrategia de Prevención del Cáncer de Colon. Bienvenido, doctor. Bueno, a ver, para compartir, A ver, vamos a estar mirando. no tengo ahí para compartir pantalla. José, nuestro asesor, ¿podría estar orientando un poco?
No está para compartir, ¿eh? Yo ya cerré no tengo nada que ¿Sí? hacer, ¿no? Porque yo ya cerré mi, mi pantalla, me parece, no tengo nada acá. No aparece compartir. Abajo dice share y ahí va. No, no. ¿Mm? O quizás que Ahí vuelva no a me entrar. está dejando. Eh, Seguro, Guille, que dejaste de compartir. Sí, aparentemente sí, share. No tengo, no sé qué más tendría que hacer porque... José, Pero te la sale capacidad de... que no puedes compartir, sale un mensaje que no puedes compartir. Sí. No aparece compartir pantalla. No, pero cuando uno no puede compartir, dice abajo, usted no puede compartir No, pantalla. no. No, apriete A compartir ver pantalla. ahí. Ahí. Ahora apareció. A ver ahí Ya, si. perfecto, perfecto, ya apareció ya. A ver si aparece ahí. A ver, ya, sí, pero no sé por qué Ahí se sale, ve. sí, pero no sé por qué sale con esa, no sale iluminado, Qué raro. No. sale como de un fondo nomás. A ver, no, sí A aparece, ver. pero es oscuro, o entre de nuevo. Ya, ahora sí sale iluminado, Doc. Ya, ahora sí. Ya, perfecto, Doc. Ahora sí. Sí, bueno, entonces le damos la palabra al doctor Fabián Batista de Uruguay. Gracias por su participación. Bueno, bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Para mí es un honor estar compartiendo esta noche de Uruguay, tarde-noche de Perú. Agradecer al Colegio Médico de Perú, al Consejo Regional 3, a la doctora Frida González, al doctor Cristian acá presente, a, a Guillermo, un gran amigo, y bueno, y a todos los participantes. Vamos a hablar un poquito de lo que es las estrategias de prevención del cáncer colorectal. Ya Guillermo dijo la gran mayoría de las cosas, así que me allanó el camino. Este, bueno, el cáncer colorectal es la tercera causa más frecuente de muerte por cáncer en el mundo y representa una importante carga para la salud a nivel mundial. La paradoja clínica es que el cáncer es altamente letal, pero casi enteramente prevenible si logramos interrumpir la secuencia pólipo-cáncer. En mi país, en Uruguay, un 5% de la población desarrollará cáncer colorectal. Se diagnostican unos 1.800 casos anuales y mueren unas 1.000 personas, más o menos, en un país donde somos 3 millones. Y como dijo el doctor Otoya, es una enfermedad preclínica larga que podemos actuar. Es el segundo cáncer más frecuente, la segunda causa de muerte por cáncer cuando se consideran ambos sexos reunidos. Y Uruguay muestra altas tasas de incidencia, de mortalidad, comparables a los países con alto o muy alto índice de desarrollo humano, ubicándolo internacionalmente en el quintil más alto. Como ven acá, segundo lugar, 1.800 casos y, a ver, perdón, a ver si puedo acá. Vemos a Uruguay que está marcado con azul. Tanto hombres como mujeres ocupamos el quintil más alto, ocupa el 20º lugar en el ranking de 186 países, ¿tá? En relación a las tasas de incidencia y mortalidad, ocupa el quintil más alto, o sea, tenemos un mal privilegio de ser uno de los pioneros. Estos son datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.
En mujeres tenemos mama, colorecto y pulmón. Acá hay algo que es interesante, si bien pulmón es el tercer en incidencia, pero es la segunda causa de muerte en mujeres, porque las mujeres están fumando cada vez más. Por lo tanto, es la segunda causa colorecto, pero en muerte tenemos al cáncer de pulmón. En hombre tenemos próstata, pulmón y colorecto. El cáncer se ha mantenido estable en cuanto a incidencia del periodo del 2002 al 2019 en hombres, en tanto que en mujeres ha abierto un descenso a partir del 2013 de un 2,26% anual. En cuanto a la mortalidad, se ha mantenido estable en hombres, mientras que en mujeres se observa un descenso leve pero significativo. Y lo otro importante es remarcar el aumento observado en la incidencia de adultos jóvenes de entre 40 y 49 años entre 2002 y 2017. Según Wilson y Hager, ya en 1968 hablaban de los principios para evaluar los programas de screening, las enfermedades, las características que tienen que tener esas enfermedades para ser pasibles de tamizaje. Y el cáncer de colorectal cumple con todos estos criterios. Por lo tanto, ya se hablaba de esto en el año 1968 y seguimos hablando aún hoy. En cuanto a las estrategias de prevención, es un conjunto de medidas esenciales, preventivas o terapéuticas, que se creen suficientes para controlar un problema de salud. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La mayoría de esto ya lo habló el doctor Guillermo. Le voy a hablar rápidamente de la prevención primaria, medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud. Sabemos que la fibra aumenta el volumen fecal, diluyen el contenido colónico, disminuyen el tiempo de tránsito con un menor tiempo de contacto de los carcinógenos con la mucosa. Ejercicio físico, alcohol con moderación y disminuir el consumo de carnes rojas. Como dijo Guille, la carne roja no es carcinogénica de por sí, sino es la forma de cocción. Acá en Uruguay la hacemos todos los sábados y domingos a la parrilla a altas temperaturas. Lo que hace eso es que la grasa que toma contacto con la brasa, ese humo, y deja la carne así toda tostada, negrita, son hidrocarburos aromáticos policíclicos que son cancerígenos, como lo mismo que hay en el humo de tabaco. Por lo tanto, no es la carne en sí, sino es la forma de cocción. Lo otro ya hablado, los alimentos ultraprocesados, que produce una disbiosis, una microbiota proinflamatoria, donde se afecta la permeabilidad intestinal, con migración de lipopolisacáridos a nivel sistémico y una inflamación crónica. Es decir, se debe incidir en los factores de riesgo modificables, como la alimentación, ejercicio, desde la infancia, sobre todo por el cáncer de colon de inicio temprano, el cual está aumentando su incidencia en todo el mundo. Los adultos jóvenes que desarrollan cáncer a su vez tienen una microbiota diferente al de la población de mayor edad con cáncer colorectal. Y las alteraciones también ocurren en el adenoma. Por tanto, las alteraciones del microbioma podrían utilizarse como biomarcadores para la detección temprana del cáncer colorectal. Esto sugiere que modular el microbioma puede ser una nueva estrategia para prevenir y el tratamiento del cáncer. Por ejemplo, el Fusobacterium nucleatum en el tejido del cáncer colorectal se asociaron con peores resultados clínicos, incluidos tiempos de supervivencia más cortos, un peor pronóstico y una peor respuesta a los inmunológicos. Esto ya está demostrado y hay una mayor incidencia de Fusobacterium en el cáncer de colon derecho que en el de colon izquierdo. Por lo tanto, todo esto es fundamental hoy en día, más que nada para la terapia. La dieta es un determinante importante de la estructura de la comunidad microbiana y la interacción entre dieta y microbiota puede influir en la carcinogénesis. El colorectal a través de alteraciones en el metabolismo y en el sistema inmunológico del cuerpo. Y como dijimos, existen diferencias también en la composición de la microbiota entre pacientes con cáncer e individuos sanos. Así que, como qué microbios se enriquecen y cuáles desaparecen. Por ejemplo, el Fusobacterium nucleatum que aumenta. Ahora vamos a hablar un poco de la prevención secundaria.
está orientada a detectar las enfermedades lo más tempranamente posible, cuando aún no hay síntomas, facilitándose una intervención que retrase o impida la evolución de la enfermedad. Y ahí tenemos el tamizaje o la detección precoz. El tamizaje detecta cambios antes de que el cáncer aparezca o detectado en estadio más precoz. Personas de riesgo promedio sin síntomas sugestivos de cáncer, es decir, detección y resección de los pólipos con componente adenomatoso para disminuir la incidencia de cáncer colorectal. Y el diagnóstico precoz, detectar el cáncer en un estadio más precoz, tratamiento más efectivo, personas con riesgo promedio con síntomas precoces de cáncer. Detección precoz del cáncer, resección curativa para disminuir la mortalidad. ¿Qué hace el tamizaje o el screening? Separa individuos que probablemente tienen una enfermedad de aquellos que probablemente no la tienen. Entonces es un método diagnóstico para reducir la carga de enfermedad dirigida a la población sana, asintomática. Esto tiene que quedar claro. El tamizaje es en población sana, asintomática. Y bueno, esta es la situación habitual nuestra. Nosotros en el consultorio, el médico esperando al paciente para clínica, radiología, endoscopía, histología, y que logramos llegar a un cáncer avanzado. Por lo tanto, esto es lo que no debemos hacer. Volviendo a 1968, también la tendencia de la profesión médica era esperar a los pacientes en lugar de buscar activamente enfermedades en la población. En los países en desarrollo, con tanto trabajo curativo, tenemos poco tiempo, mucho menos recursos de mano de obra y dinero para gastar en buscar enfermedades en sus etapas incipientes. Y su trabajo preventivo consiste en gran medida de intentar mejorar las condiciones ambientales. Por lo tanto, ya se está hablando de esto también hace muchísimos años. Como dijo Guillermo, la mayoría de los cánceres de colon, un 60-70% del adenoma tradicional al cáncer, una ruta supresora, inestabilidad cromosómica y una evolución de 7, 8 a 10 años. Todo ese tiempo tenemos de latencia para poder incidir. Y un 20 a 30% es a través de las lesiones cerradas, que son pólipos que más que nada se ubican del lado del colon derecho, lesiones planas, como pueden ver allí, inestabilidad microsatelital con una evolución un poco más rápida, 2 a 3 años. Entonces, estas son las dos vías principales del cáncer colorectal. La mayoría de los cánceres, como sabemos todos, son esporádicos, un 85%, otros, un 15%, tenemos 10% familiar y un 5% hereditario, el síndrome de Lynch y la poliposis adenomatosa familiar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tamizaje? Es modificar el curso clínico de la enfermedad para que interrumpir la secuencia adenoma-cáncer, un estadio precoz o avanzado menos invasor de las lesiones. ¿Y qué generamos con esto? Tratamientos más sencillos, menos traumáticos, más efectivos y menos costosos. ¿Y qué vamos a ir a buscar? ¿Todos los adenomas? No, vamos a ir a detectar adenoma avanzado. Un adenoma avanzado es aquel adenoma con un tamaño mayor o igual a 10 milímetros y un componente velloso y o una displasia de alto grado. Y los adenomas cerrados, que son los que hablamos hoy, las lesiones planas de colon derecho. Y detectar el cáncer precoz para realizar un tratamiento endoscópico. Esto es fundamental. Debemos evaluar el riesgo de nuestro paciente, del paciente que tenemos enfrente. De este slide no se olviden para más adelante. ¿Y esto qué es? Un riesgo elevado es cualquier edad, un familiar de primer grado con cáncer, dos familiares de segundo grado, síntomas, sangrado, cambio en el ritmo defecatorio. Un paciente sintomático no le podemos pedir un FIT. Eso tiene que quedar claro. El paciente sintomático debe ser derivado y estudiado. Pacientes con enfermedad inflamatoria, antecedentes personales de adenoma, de cáncer o síndromes hereditarios. Directo a colonoscopia. Estos pacientes son de alto riesgo y deben ser derivados a colonoscopia. ¿Con qué nos vamos a quedar? Con el paciente de riesgo promedio, que es aquel paciente de 50 años, sin antecedentes personales, sin antecedentes familiares, sin enfermedad inflamatoria,
y sin síntomas digestivos de cáncer, sin sangrado, sin anemia, sin alteración del tránsito. Y ahí en estos pacientes debemos definir nuestra estrategia y elegir una herramienta. El programa de tamizaje es un conjunto de actividades de carácter multidisciplinario que tienen continuidad en el tiempo. Eso es fundamental, la continuidad, encaminadas a alcanzar unos objetivos comunes basados en criterios y estándares de calidad establecidos que permitan garantizar los beneficios y reducir los riesgos. Es decir, que estas dos palabras, multidisciplinario y continuidad, deben estar. Tamizaje es diferente a realizar un test, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque un resultado falso negativo no debe considerarse un fallo en el método, ya que la evolución que presenta este tipo de lesiones hace que utilizando programas de tamizaje donde se realiza el FET cada 1 o 2 años tengan múltiples oportunidades de detectar lesiones, aún en etapa precoz. Esto lo vemos todos los días en la práctica diaria, que los pacientes nos dicen que se realizó un tamizaje el año anterior y le dio negativo y este año le da positivo. Por lo tanto, la continuidad debe estar. La tasa de cáncer precoz aumentó con la implementación de programas de tamizaje organizados. Aproximadamente un 10% de los cánceres diagnosticados en programas de tamizaje basados en FIT se resecan mediante colonoscopía, lo que representa casi la mitad de todos los cánceres detectados en una etapa temprana. Y esto lo vemos en la práctica diaria. Esto es muy interesante, más del 90% en estadio 1 sobreviven a 5 años o más, en cambio en el estadio 4 menos del 14%. Y miren acá, qué interesante el costo, 4 veces menor para el estadio 1 que para el estadio 4. Por lo tanto, sí será importante llegar a tiempo en esta enfermedad, donde los costos hoy en día en la salud son muy importantes. Y bueno, después debemos definir una estrategia, implementar un programa de tamizaje. Y sabemos que debe existir una etapa de pre-planificación, planificación integral, que sea viable, 1, 2, 3 planes pilotos, ampliar ese plan piloto hasta llegar a un script masivo sustentable en el tiempo, ¿tá? Que tenga continuidad. Debe realizarse paso a paso, consensuarse, monitorizarse y debe haber uniformidad de criterios. Todo esto es fundamental, todos estos pasos. Y bueno, tenemos lo que son el tamizaje oportunista o el organizado. El oportunista es con una política variable, el tamizaje voluntario, los costos variables, la garantía de calidad depende, es variable y la cobertura es subóptima, ¿tá? En cambio, el organizado es a nivel nacional, sistema de invitación formal, subsidiado con recursos públicos, un órgano de vigilancia, alta cobertura y baja disparidad. Debemos ir a un plan organizado que maximiza los beneficios y disminuye nuestros riesgos. Y luego elegir la herramienta de tamiza, la cual debe ser económica, fácil de usar, de procesar, aceptable, con resultados confiables. Y dentro de nuestra caja de herramientas, una sola herramienta que cumpla con todo esto no vamos a encontrar, pero sí debemos usar la mejor que se adapte a nuestro medio y a nuestra situación. Como dijo Guillermo, el gol estándar es la colonoscopía, pero necesitamos un estudio completo con una buena preparación, como ven allí, porque si no esta lesión en fondo de ciego plana no la íbamos a ver, un colon limpio, un médico entrenado con un informe adecuado. ¿Es posible esto en nuestros medios? No, no es posible realizarle un 100% de colonoscopías a nuestra población objetivo. Debemos evaluar otras alternativas. Y bueno, acá tenemos el test bioquímico Guayaco, T-Venom que tienen ustedes o el test inmunoquímico. Ya el Colegio Americano en el 2008 no eliminó el test de Guayaco, es decir, el T-Venom. Ya de eso ya no vamos a hablar. No se puede hablar, no se debe realizar. Nos vamos a quedar y vamos a ver por qué con el test inmunoquímico. Ya en este paper del año 2008 de Van Rossum hablaba un análisis comparativo aleatorizado sobre el cribado, donde 20.623 pacientes
se aleatorizaron al test de Guayaco y al el test inmunoquímico con OC Sensor de Aiken, que esto nosotros hicimos todos los estudios en el Uruguay y ustedes tienen la suerte de tenerlo hoy en el Perú. Entonces, imagínense que ya en el año 2008. Esto ya nos habla de que nos habla de que ya el test inmunológico a simple vista tiene una mayor participación, casi un 13% de participación en el test de inmunoquímico que en el test de Guayaco. ¿Tá? Con Ahora vamos a ver la detección de lesiones, pero esto también es interesante, ¿no? Durante más de 30 años, la baja adherencia combinada con la baja sensibilidad química del test de Guayaco ocultó la magnitud real de las neoplasias colorectales en la población general. Es como un iceberg, solo veíamos la punta. Por eso ahora en el Perú, y ustedes me pueden corregir, se está acercando en muchos lugares al cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque ustedes trataron el Helicobacter y ahí están logrando una contención. Acá, con el test de Guayaco, no están haciendo nada. Por lo tanto, estamos viendo la punta del iceberg, pero tenemos muchos millones de pacientes sin diagnosticar. Y miren acá, un 13% de participación mayor, ¿no? En el test inmunoquímico, con 2,5 aumento de la detección de adenoma avanzado y 2,2 de detección de cáncer. ¿Tá? Es un sistema objetivo con una lectura automatizada, no es subjetivo porque lo lee una máquina. ¿Tá? Por lo tanto, acá ya en el año 2008 ya nos decían que no se debe usar el test de Guayaco. Y bueno, la- se, la- se sugiere que el diagnóstico y el cumplimiento hace continuar con el test de Guayaco sea clínicamente y éticamente ya no sea una práctica ética. Es decir, que debemos cambiar, ¿no? Debemos cambiar para el test inmunológico. Ya no es ético continuar con el test de Guayaco por todas estas cosas que ya quedaron en el año 2008, ya quedaron demostradas. Y bueno, y esto que el entorno define nuestra herramienta. En el cribado organizado, la herramienta ideal es la prueba FIT, en cambio en el oportunista, como en algunos seguros pagos en Estados Unidos, la herramienta ideal es la colonoscopia. El FIT y la colonoscopia no son competidores, sino que son las dos mitades independientes de un sistema inteligente de asignación de recursos. Simplemente por lo que hablamos hoy, el nivel pacientes de alto riesgo debemos derivarlo a la colonoscopia, paciente de riesgo promedio debemos realizarle un FIT, ¿tá? Anual, cuantitativo, para maximizar la cobertura, ¿tá? De bajo costo, ¿tá? Y filtrando a la población sana. La inmensa mayoría de los modelos identifican al FIT como la estrategia más costo efectiva y la gran mayoría de la población expuesta al cribado nunca desarrollará un cáncer. Por lo tanto, ¿para qué someterla a estudios invasivos? ¿Y qué es el test inmunoquímico? Es un anticuerpo antihemoglobina humana, no requiere dieta, se utiliza en el domicilio. Tiene una alta sensibilidad, especificidad, muestra fácil de recolectar, no reacciona con otras hemoglobinas, solo con la humana, y no reacciona con hemoglobina degradada. Es para el tracto digestivo bajo, por lo tanto, para el screening de cáncer de colon. Se recolecta en domicilio, se estabiliza la muestra, se transporta y se lee en se lee en forma automatizada. Ya también en este paper del año 2007, el FIT bianual disminuye la mortalidad en un 14 o un 15% en los primeros 10 años. Estos son las máquinas de lectura y ahí es como sale con el valor. Es un valor cuantitativo que nos puede dar un valor exacto. Los programas de detección organizados basados en FIT aumentan las tasas de detección, reducen la mortalidad, pero como en todos lados existen barreras.
a la adopción y desafíos para una implementación exitosa. Dichos programas proporcionan pruebas FIT de manera uniforme y equitativa. Por lo tanto, es necesario políticas de salud que impulsen una implementación más generalizada de programas organizados de detección mediante test de sangre oculta en materia fecal. Este es un trabajo que realizamos en el Instituto Nacional del Cáncer, donde se realizó una correlación entre las lesiones que encontrábamos en las colonoscopías con el valor del FIT. Y esto téngalo en cuenta porque van a ver por qué. Este es el sangrado. Un adenoma simple sangra en promedio unos 320 nanogramos, un adenoma avanzado 608, cáncer precoz 730 y un cáncer avanzado 930. Este es un trabajo que publicamos hace un año o 2 años en la revista de cirugía del Uruguay. Es un estudio prospectivo observacional con 1.461 sujetos asintomáticos que se refirieron a colonoscopía y se realizó con el test de OC de Aiken. Y ahí lo que vimos es, analizamos los múltiples puntos de corte entre 200 a 1000, donde vemos que a 400 nanogramos el área bajo la curva era la más, alcanza un rendimiento superior. Los 400 nanogramos de hemoglobina. ¿Tá? O sea que ahora, como vamos a ver en las guías de Uruguay, nosotros ahora se las voy a comentar y a exponer, se aumentó el punto de corte en mi país. Ahí optimizamos la verdadera tasa de positivos mientras minimizamos la carga de falsos positivos. Por lo tanto, el test inmunoquímico es sensible, es específico, con una exactitud diagnóstica global del 95%. El cribado de base poblacional, el éxito del cribado, ¿de qué depende? Depende de la sensibilidad de la herramienta, de la aceptación y de la accesibilidad, es decir, de la participación. El programa, por lo tanto, debe tener en cuenta los valores, las preferencias de los individuos, así como el punto de vista de salud pública. ¿Tá? Y acá, esto es muy interesante, estos ensayos en Suecia, en España, que se publicó el año pasado, el Colonprep, como pueden ver acá, el FIT supera a la colonoscopía en la prevención a nivel poblacional, simplemente porque es mucho más probable que las personas completen la prueba en su hogar y rechacen la colonoscopía. En Suecia el 55% optó por realizarse un FIT, mientras que el 35% la colonoscopía. En España un 34% frente a un 24%. Es decir, que hubo mayor participación en el FIT que en la colonoscopía. Si bien es más sensible la colonoscopía, esa sensibilidad fue disimulada, fue por la mayor participación. Sí será importante esto, ¿no? Es decir, como vemos acá en el estudio de Colonprep, la incidencia de cáncer en colonoscopía 1,13 y miren en el FIT de 1,22 y la mortalidad 7,64 versus 7,68. No hubo diferencias. En cambio, la mayor adherencia a un método no invasivo. ¿Tá? El FIT no es inferior a la colonoscopía. Entonces, la mejor prueba no es la que tiene la mayor sensibilidad técnica en un entorno controlado. La mejor prueba es aquella que el paciente efectivamente se realiza y acepta. Eso debe quedar claro. Y estos estudios así lo demuestran. Por lo tanto, debemos apostar hoy en día hacia el FIT. Ahora vamos a hablar un poquito, después al final, si quieren, hacemos un reconto de todo, pero vamos a hablar un poquito ahora del seguimiento de los pacientes con adenoma y cáncer que se realiza mediante colonoscopía, no con FIT. El objetivo de la resección y vigilancia de los pólipos es disminuir la incidencia y mortalidad de cáncer. En el 20 a 50% de la población entre 50 y 75 se detectarán pólipos, pero solo un 5% desarrollará cáncer. Por lo tanto, esto ya nos dice
¿Por qué someter a toda la población a una colonoscopia, un método invasivo, teniendo las técnicas no invasivas si solo un 5% va a desarrollar cáncer? Además, un 20 o un 25% de las colonoscopías que realizamos en nuestros servicios son individuos de tamizaje, corresponden a vigilancia, lo que supone un número importante de procedimientos, quitándole a los pacientes que tienen FIT positivo, a los pacientes sintomáticos. Entonces, estos son datos muy importantes. La creciente demanda de vigilancia limita la disponibilidad de recursos de la colonoscopía con fines diagnósticos y de detección. Por lo tanto, debemos optimizar el uso de colonoscopía de vigilancia basándonos en el riesgo bien cuantificado de cáncer colorectal y muerte después de la extirpación de un adenoma. Como pueden ver acá, la vigilancia, a grosso modo, uno o dos adenoma, tenemos 7 a 10 años. Al año controlamos simplemente a aquellos pacientes que tienen más de 10 adenomas. ¿Tá? Y después, los pólipos de alto riesgo los controlamos a los 3 años. ¿Tá? Es decir, los adenomas vellosos mayores de 10 milímetros o con displasia de alto grado. Y los pólipos cerrados también. Solamente controlamos a los 3 años aquellos pólipos cerrados que son de 5 a 10 o mayores de 10 milímetros, que son displásicos o el adenoma cerrado tradicional. Y con respecto a las lesiones que resecamos mediante piecemeal, fragmentada, la posibilidad de recurrencia aumenta. Se sugiere realizar un control endoscópico a los 6 meses de la primera, la segunda vigilancia al año de estos 6 meses y luego a los 3 años. Se sugiere repetir la colonoscopía antes del año si la limpieza colónica no es adecuada. Esto deben recordar. Y miren esto qué interesante, ¿no? Los pólipos avanzados, la vigilancia intensiva está justificada, pero solo en el cribado un 3 a un 10% son avanzados. En cambio, en los pólipos no avanzados, que son la mayoría, el hallazgo más común en nuestras colonoscopías son no avanzados. Debemos reevaluar la necesidad de vigilancia y el riesgo biológico que tienen estas lesiones. ¿Tá? Y el beneficio de vigilancia es incierto. Por lo tanto, debemos quedarnos con los adenomas avanzados. Esta es nuestra guía, que se recomienda realizar tamizaje de rutina en la población entre 50 a 74 años. Se recomienda utilizar para el tamizaje un test inmunoquímico cuantitativo. Recomendamos utilizar un punto de corte hoy en día de 200 nanogramos en el Uruguay. ¿Tá? Todo valor mayor se considera positivo. Y, y los positivos a colonoscopía. ¿Tá? El que se recomienda a las personas cuya colonoscopía con buena preparación resulte normal, se controle nuevamente en unos 10 años, salvo que presenten sintomatología. Y utilizar una escala de limpieza como la escala de Boston para la limpieza colónica. Por lo tanto, eso también es lo que nosotros miramos hoy en día. Este umbral de 200 nosotros lo vimos que es la sensibilidad y la capacidad del sistema, es ese equilibrio en la balanza. Detecta adenoma avanzado y cáncer, evitando el colapso endoscópico por falsos positivos. ¿Tá? Se reducen los falsos positivos y las complicaciones anestésicas endoscópicas innecesarias. El punto de corte anterior generaba un exceso de colonoscopías innecesarias, retrasando la atención de pacientes sintomáticos. Este es un poco el algoritmo, lo que hablamos. Y bueno, el filtro poblacional en 200, menos colonoscopías innecesarias, mayor capacidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Para qué? Para una atención rápida de casos verdaderos. ¿Tá? Esto libera recursos, garantizando que los pacientes con síntomas reales o lesiones de alto riesgo reciban colonoscopía y tratamiento de forma inmediata, evitando el cáncer de intervalo y reduciendo la mortalidad a nivel nacional. Y nosotros hoy en día, en los lugares donde yo trabajo, un FIT positivo
estamos haciendo la colonoscopía generalmente en estos pacientes entre 50 y 74 años, la estamos haciendo al mes o antes del mes. Muchas veces la hacemos en ese periodo. Y bueno, los tres pilares de esta actualización son utilizar el test inmunológico. En la colonoscopía nosotros debemos poner la escala de Boston. Mayor de 6 una buena preparación, menor de 6 repetimos la colonoscopía, y los intervalos estratégicos de seguimiento. Yo me encargo específicamente en los lugares donde trabajo de realizar una policlínica de seguimiento de pacientes con pólipos y de cáncer colorectal, y ahí pautamos el seguimiento. Todos los pacientes que resecamos pólipos son derivados a mi policlínica, y ahí yo los voy siguiendo y les voy pautando cuándo es su próxima colonoscopía, porque estábamos muy saturados en los servicios, entonces con eso logramos bajar nuestras colonoscopías de vigilancia. Y para ir terminando, existe evidencia científica para avalar el uso del FIT como una herramienta costo efectiva en el tamizaje del cáncer colorectal. Los elevados niveles de aceptación del test, las elevadas tasas de detección del cáncer y adenoma avanzado muestran la factibilidad del éxito que el programa de screening de cáncer tiene en Uruguay, y que lo podemos llevar a otros lugares como por ejemplo el Perú, que ya tienen todo, todo tienen para hacerlo. El incremento en la captación de los pacientes, el convencimiento de las autoridades, nosotros los médicos, de la comunidad, que las tareas de prevención y detección precoz son los factores más importantes que van a permitir a largo plazo un descenso de la incidencia y la mortalidad. Y debemos unificar criterios para así optimizar nuestros recursos. Eso es fundamental, pero debemos estar convencidos nosotros. Esto acá es un poco lo que hablaba Guillermo, el colon gigante. Ahí tenemos al doctor Otoya, al doctor Carlos Rodríguez, que aprovecho para mandarle un gran abrazo por su cumpleaños en el día de hoy, un gran amigo. Acá estamos en Chiclayo, que me dejaron hablando a mí, tendrían que haber hablado ellos con su experiencia. Hemos recorrido varios lugares del Perú. Y bueno, como me encanta el deporte, en la vida no hay tiempo extra. Cuando hablamos de prevención, cambia el juego con un diagnóstico temprano, y el tamizaje puede prevenir el cáncer colorectal, pero solo si está bien planificado. Y acá estoy, me gusta terminar con esto, que es el doctor Fenocchi, quien fue mi profesor, quien mi mentor, lamentablemente fallecido, y que era un referente a nivel de Latinoamérica de lo que es el screening de cáncer colorectal. Así que bueno, muchas gracias y quedamos abiertos a las preguntas y al debate si lo hay. José Burgos, si hubiera preguntas, los tendremos o cerramos ya con un par de conclusiones por nuestros expositores. Pero yo quiero agradecer a ambos expositores porque con estas exposiciones bastante amplias, realmente se conmemora pues el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, ¿no? De colon, ¿no? Sobre todo en este gran propósito de concientización, ¿no? Entonces, estamos frente a dos expositores que tienen un amplio conocimiento en todo lo que es prevención, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno, y que están, pues, como hemos visto en las últimas fotos, ¿no? Participando activamente en todo este trabajo de disminuir, digamos, esas tasas en Latinoamérica, ¿no? Bueno, entonces Y vamos a eh, terminar ahora con un mensaje de cada expositor a toda nuestra a todos los que nos ven. Comenzaríamos con el doctor Guillermo Otoya, no sé si se encontrará, o si Sí, no, ya. ¿cómo está? Gracias, Cristian, por la invitación una vez más. Yo creo que es un reto. Aquí en Perú estamos al inicio del camino, un camino que ya nos mostró Fabián. Y yo quisiera pedir que el Colegio Médico, como ente académico, en algún futuro, no muy lejano, convoque un foro donde estén los principales protagonistas, ¿no? Del Ministerio de Salud, por supuesto, de Salud, de las Fuerzas Armadas y policiales y de los centros privados, ¿no? Para que diseñemos todos juntos lo que vendría a ser una estrategia nacional. Fíjense cómo
Con una prueba no invasiva que cuesta unos pocos soles, se ahorra un montón de dinero a largo plazo. Y los resultados no vamos a ver de inmediato. En 5 a 10 años vamos a ver cómo, si se hace realmente un trabajo de verdad en lo que es prevención y tratamiento oportuno, vamos a poder bajar nuestras cifras de cáncer colorectal. Muchas gracias y siempre es un honor, Cristian, la invitación y es un gusto contar con la magistral charla de Fabián, que esperamos tenerlo pronto en el Perú una vez más para que nos siga enseñando sobre lo que él también conoce. Muchas gracias, doctor. Y cerramos ahora con el doctor Fabián Batista Amarilla, nuestro Bueno, doctor internacional de Uruguay, que volvemos a reiterar nuestro agradecimiento, ¿no? Por su bueno, el presencia. agradecido soy yo por la invitación, realmente excelente. Como decía Guillermo, esto es un camino lento, pero que hay que empezarlo. Si no, somos nosotros los principales que podemos cambiar esta situación. En el Perú, como mostró Guillermo, las cifras están aumentando. Entonces sabemos dónde ir a buscar esta enfermedad. Se tienen las herramientas. El Perú ya lo tiene, ya tiene el FIT inmunológico. Entonces se debe comenzar a actuar y se debe comenzar a trabajar en esto. Y creo que estas instancias que ustedes están realizando son fundamentales. Se deberían hacer un poquito más seguido y concientizar a los colegas, a la población, porque esto es un cáncer que, como vimos, lo podemos prevenir. ¿Y por qué no lo prevenimos? Estamos llegando tarde, con un test que lo tenemos disponible. Hoy en día ya es inviable, ya no se puede hablar del test de Guayaco o Tébeno, ya eso ya no se debería hacer. Entonces, creo que se deberían animar a comenzar con lo que yo decía, esos planes pilotos, el plan piloto en cada centro, en cada hospital, para ir mejorando esa estrategia y ahí ver las cifras, que como dijo Guillermo, no van a ser inmediatas. Esto va a llevar 5, 6, 7, 8, 10 años. No es esto a corto plazo, pero hay que comenzar. Entonces, el mensaje final es que se animen, que comencemos a trabajar y bueno, estoy a las órdenes para lo que necesiten. Se comunican, ahí tienen mi mail, tienen todos mi teléfono y bueno, y espero verlos pronto en el Perú, por supuesto, cómo no, va a ser un gusto. Bueno, a nombre del Colegio Médico recibimos el mensaje de ambos importantes gastroenterólogos de Latinoamérica y el mundo en la importancia de la prevención y nos han mostrado, pues, digamos así, los parámetros estratégicos para que esta prevención se haga realidad en Latinoamérica y contribuya notoriamente en la disminución de este cáncer que hemos visto que cada vez está aumentando más y actualmente es el cuarto más importante a nivel mundial. Agradecer a todos los Yo, médicos, sector salud y población general por estar escuchándonos y obviamente reiterar otra vez nuestros agradecimientos al doctor Guillermo Otoya Moreno, jefe de servicio de gastroenterología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, y al doctor Fabián Batista María, gastroenterólogo endoscopista del programa de cáncer digestivo del Instituto Nacional del Cáncer Montevideo, Uruguay. Un fuerte abrazo para todos ustedes y con esto damos por concluido esta transmisión. Nos despedimos. bueno, muchas gracias, ¿eh? Saludos a todos.